después ya empieza con la garganta. Buenas noches, estamos en la entrevista del lunes. Y siempre ponemos una personalidad, un personaje interesante como los que ya hemos tenido. Hoy día estamos con don Patricio Pinilla, el vicepresidente de la Universidad Cristiana, consejero regional, también abogado de la Inspección del Trabajo, jefe de la unidad jurídica de Inspección del Trabajo, si no me equivoco. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, don Jorge. Bueno, como es costumbre en estas entrevistas, vamos a ir siempre de lo general a lo particular. De lo general, cuéntanos algo de tu vida. Casado, dónde estudiaste, eres angelino, cuéntanos algo de tu vida. Sí, bueno, primero que nada agradecer la invitación, una vez más en este canal que acoge a quienes de alguna u otra manera trabajamos en el ámbito social, político, gremial dentro de la ciudad de Los Ángeles, y eso ya es una situación que debe valorarse por dar esa anhelada identidad, construir de manera muy fehaciente, muy fuerte. Efectivamente, yo soy angelino, mis padres son angelinos, estudié en la escuela Mancalada, de 928 se dice ahora, escuela 6 en aquella época, después en el Liceo de Hombres, y ya en la universidad estudié leyes en la Universidad de Concepción, y de esa manera, bueno, pude desarrollarme en el ámbito profesional. Mi familia, casado, 2 hijas. ¿Tu hija de acá de Los Ángeles? También Angelina, sí, Eugenia. Y Javiera también mi hija mayor, y Constanza mi hija menor. Así que no puedo dejar de saludarla en este momento, ¿cierto? Porque si no... ¿También duele? Claro, están mirando con toda seguridad, así que por supuesto que tengo que saludarla como corresponde. Patricio, ¿cuál es tu peor defecto y tu mayor virtud? Mira, yo creo que mi peor defecto podría ser cierta... a veces cierta comodidad, diría yo. Quizá el gusto por la tranquilidad, por la pausa, el gusto ese por la lectura, ¿cierto? Por tener... Pero ¿por qué eso puede ser un defecto? No, es que yo lo veo como defecto porque a veces uno tiene que estar más disponible a enfrentar determinados cambios. Cuando se siente incomprendido, entonces. Puede ser una mirada. Pero la verdad que defecto no tiene nada. No, yo entiendo que a veces uno como demasiado estructurado puede ser. Entonces me gusta como planificar, ¿cierto? Y hacer las cosas tal como se han planificado. Entonces cuando hay algún cambio brusco, cuando hay alguna situación inesperada, no reacciona de la mejor forma. Y eso... O sea, tu genio podría ser en el fondo... Mira, no me genio, sino que hay una cierta frustración de no poder desarrollar aquello que estaba planificado. Una cierta estructura que te genera dificultades en la personal, la expresión de eso lo que sería el efecto, la expresión de esa incomodidad. Bueno, desde el punto de vista interno, yo sé lo que me está ocurriendo. Desde el punto de vista externo, generalmente se traduce, por supuesto, en algún tipo de malestar y molestia que bien lo conoce la gente que está más cercana. ¿Cuál sería tu mayor virtud? Yo creo que el gusto por las cosas sencillas de la vida, ¿no? Creo que de tratar de simplificar las cosas lo más que se pueda, a pesar de su propia complejidad. Tanto en el desarrollo de la vida familiar o personal, ¿cierto? Me permite gozar con mucha fuerza una conversación, un almuerzo. En el ámbito político, social que me desempeño también te permite, bueno, ver las cosas no con tanta gravedad, ni ir mucho a los extremos, sino que tratar de tener todo en una cierta relativa, ¿cierto? ¿Cómo llegas a la democracia cristiana? Mira, yo llego a la democracia cristiana... ¿En qué momento? Bueno, llego a la democracia cristiana quizás como muchos de los que de mi generación a través de una vinculación en primer lugar con la Iglesia Católica y con los movimientos cristianos, sí, con los movimientos católicos juveniles. Estoy hablando, por cierto, de los 80. En esa época no había muchos lugares de expresión juvenil en temas un poco más de fondo. Y los que existían, quizá uno de los más importantes era el mundo de iglesia. Y me tocó en cierta medida participar en una parroquia con un padre, un sacerdote, el padre Pedro Hugo Sandoval, ¿cierto? Que falleció hace un par de años,
y él en cierta medida nos fue incubando ese bichito de que el cristianismo, ¿cierto?, y el tema valórico que podía ser la enseñanza de Jesús no podía quedarse solamente en un tema familiar, personal o en un grupo más pequeño, sino que tenía que trascender hacia toda la sociedad. Y ahí uno inevitablemente cae en esa mirada, particularmente el 80, que era un periodo de bastante efervescencia, incluso en Los Ángeles, aunque era bastante menor, porque yo la transición la hago cuando llego a la universidad. Aquí voy con alguna inquietud social, y cuando ya llego a la universidad, el primer año de la universidad, también vinculado a la parroquia universitaria, veo que de una forma la política es una vía para canalizarlo, y con quien más sentía afinidad era con el pensamiento de la democracia cristiana en aquella época. Llegaste mirado, tus padres dijeron, ¿a quién me devolvieron? Mira, no es tan lejana la percepción que tú estabas haciendo, ¿verdad? La verdad es que tampoco los padres tenían mucha claridad en cuál, nunca se habló de política, nunca se habló de las complejidades que estaban haciendo. Mi padre, trabajador de toda su vida, mi madre una dueña de casa, no eran los tópicos de la familia. Yo era el primero también, con muchos de mi generación, que llegaba a la universidad. Entonces tampoco había esa visión, ese cambio. Y Concepción, de Los Ángeles a Concepción, a pesar de que hay 130 y siempre ha habido 130 kilómetros, te aseguro que la distancia del 80 era mucho más que 130 kilómetros. Y era todo un mundo muy distinto. Me imagino. Tema valórico, ¿tú estás de acuerdo con el aborto terapéutico? Mira, sí, yo estoy de acuerdo en el aborto terapéutico, pero yo sé que tú preguntas siempre de manera bien precisa el tema, ¿no? Y a veces no es tan... no puede ser tan blanco y negro, pero el aborto terapéutico, entendido, ¿cierto?, como la acción última, y que está destinada también a salvar la vida, ¿cierto?, en este caso de la mujer, porque ya no hay debilidad del feto o del embrión, ¿cierto?, o de aquello que está en ese momento en el cuerpo de la mujer. Yo creo que resiste y pasa el estándar, ¿cierto?, que incluso dentro de la moral cristiana se nos puede exigir. Mira, te he preguntado porque se lo he dicho a otros entrevistados también, porque en realidad estos temas valóricos son bastante transversales, y siempre digo lo mismo, y los que se divulgan toda la semana en este programa estas palabras ya se dan conocidas, pero están tan transversales. El otro día estuvo en este mismo, donde mismo estás sentado tú, el senador Ruiz aquí dijo, no, de ninguna forma, tajante, te fijas, y son ambos del mismo partido, sí. ¿Te fijas? Por eso que son temas que la verdad, si bien es cierto, podría parecer que, como siempre digo, que los más liberales piensan una cosa, ¿no es cierto?, que los más liberales están en un sector político, los más conservadores están en otro, parece que en algunos temas no es así. Es que la cosa valórica, Jorge, implica primero formación, mucha educación, y también implica grado de conciencia, de análisis personal, ¿cierto?, que incluso van construyéndose a través de la vida, digamos, y de la experiencia diaria también. Lo que pasa es que la formación, la educación también tiene que ver mucho con otras cosas, porque tú comprenderás que tanto el senador como los diputados y otros, buena formación, todos, te explica, y con conceptos distintos, te explica. Algunos dijeron que sí, otros dijeron que no, independiente, te explica, de su sitio político, su ubicación política. Así es. Oye, matrimonio entre las personas del mismo sexo, ¿no estarías de acuerdo? No. De ninguna forma. No estaría de acuerdo en esa situación. Una vez más vamos, ¿cierto?, a lo que se debe entender por matrimonio, ¿cierto? El matrimonio para mí siempre ha sido construido como el vínculo entre un hombre y una mujer, y esto también es parte de un poco de la formación y del acervo cultural que uno tiene y doctrinario, ¿cierto?, con lo que se creó. Por lo tanto, dentro de ese concepto uno puede aceptar uniones con otros fines, ¿cierto? Porque ¿cuáles son los fines del matrimonio, ¿cierto? Está la procreación, también está el fin del matrimonio, ¿cierto? No solamente el vivir en común y el auxiliarse mutuamente, también está la dice que hasta que la muerte amarse hasta que la muerte los separe. Y además hasta que la muerte los separe, ¿cierto? Y eso también como concepto de matrimonio, yo pienso que en dos personas de sexo no podríamos generar al mismo nivel estas situaciones. Yo por lo menos... ¿Dice que no podría haber ese amor? Sí. No, si el amor puede haber, pero el concepto de matrimonio como lo entendemos, ¿cierto? Ahora, si alguien me explica, me da a entender de que hay dos tipos de matrimonio, ¿cierto? Uno que cumple todas las finalidades para las cuales el matrimonio fue establecido, en términos generales, más allá de que en la vida concreta pueda o no darse, pero por lo menos potencialmente aspirar a aquello. Y hay otro tipo de matrimonio
que no busca aquello. Bueno, entramos ya a un tema más bien semántico, ¿cierto? Sí, claro. Matrimonio, vida en común, unión, pero yo quiero ser bien directo, o sea, con todos los derechos, ponerlo a la misma condición, te lo digo honestamente, yo todavía no estoy en condiciones de sentirlo, pero también te lo digo también, que a mí me enseñaron que la moral, hay moral individual y la moral social, y esto lo ha predicado la Iglesia mucho tiempo, y yo trato de cierta manera estar en cierta sintonía con aquello. Y la moral social hay que reconocer que ha ido cambiando. La moral social se va construyendo de acuerdo a los valores, ¿cierto? De acuerdo a las convicciones, y a un continuo trabajar y tratar de acercarse lo más posible a la voluntad de Dios, que no es absoluta. Y así como la Iglesia Católica, la Iglesia misma, hace 100 años atrás, no aceptaba algunas situaciones, excomulgaba incluso a aquellas personas que se bañaban, ¿cierto? 50 años atrás, no ni siquiera 100. 50 años atrás, José María Carlos comulgó a las mujeres que se bañaban, ¿cierto?, en traje de baño en las costas del paraíso, y hoy día ya eso lo ha entendido, ¿no? También yo pienso que puede haber algunos cambios, pero hoy día entendido como tal, dentro de la posición que yo tengo y con la responsabilidad que yo tengo para expresar la visión y como yo lo veo, yo no estoy de acuerdo en el matrimonio con igualdad de condición entre personas del mismo sexo. Pero de muerte, tú serías partidario, porque mira, de cuando en cuando uno ve unos crímenes horrorosos, ve que un degenerado toma un niño, lo viola, lo mata, lo descuartiza, lo tira por ahí, ¿cierto? Recordaba la vez pasada el gobernador Fernando Paredes del caso de un hombre que echó un saco a una niñita, la tiró al mar, y la niña además murió ahogada, o sea, ya más dramático después de todo lo que ya había pasado. Él me decía, en esos casos yo creo que sí, me decía. En ese caso, ¿tú qué dirías? Mira, yo diría que no. Yo no soy contrario a la pena de muerte, soy contrario primero que nada por una posición, como te decía yo, cierto, de defensa de la vida. Pero también hay aspectos que son desde el punto de vista práctico, de la señal que tú construyes en la sociedad, ya también por la formación jurídica, o sea, la señal de castigar a través de la muerte, a través de la tortura, ¿cierto? Yo creo que es una señal como contradictoria hacia lo que yo quiero establecer. Me fíjate que a veces habla de una razón religiosa, pero en el Antiguo Testamento decía ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Exacto. Que después viene a cambiar. Exacto. Y hay algunos que todavía no creen, te fijas, que el Antiguo Testamento representa realmente, para la persona de Jesús representa a Dios, ¿cierto? De modo que piensan más bien en el Antiguo Testamento del nuevo. Entonces, por eso la cosa religiosa también tiene sus bemoles. Tiene sus bemoles, pero también, por lo menos depositario de lo que uno ha ido aprendiendo y construyendo, obviamente que la nueva alianza que fue construida a través de la persona de Jesús claramente superó, ¿cierto?, esas visiones católico de misa. Católica de misa dominical. Todos los domingos. Casi todos. Ya. No todos los domingos, pero suele ya. Oye, fíjate que en las últimas elecciones la cantidad de gente que no votó fue enorme. Situación que para nosotros puede ser un poco alarmante, pero si uno ve en los países desarrollados o en otras partes, latitudes del mundo, esta situación es bastante común, ¿no es cierto? Decía el otro día el mismo correligionario tuyo, ¿no es cierto?, que pensaba que el voto debe ser obligatorio. ¿Tú qué piensas? ¿Tú piensas que debiera ser obligatorio y debiera reformularse? Porque se habló mucho de esto después de la elección, ¿te fijas? Que es necesario el tema. ¿Qué piensas? Mira, claro, aquí se dio la paradoja y lo hemos comentado, incluso lo comentamos en este mismo canal 2 horas antes de que empezáramos a ver los resultados del proceso electoral. Y temíamos esto, que se diera la paradoja de que se había transformado todo un sistema legislativo bajo el argumento de que no había poca participación, escasa participación, y hoy día la ley que se creó después de ese debate incluso implicó que hubiese menos participación todavía. Entonces eso ya era contradictorio. Yo también pensaba que para mí la idea había sido, ¿cierto?, inscripción automática y voto obligatorio. Pero también le dijimos a los ciudadanos que tenían derecho a elegir. El país le dijo a los ciudadanos, el Parlamento le dijo, ustedes pueden elegir entre votar o no votar. Nosotros los vamos a incorporar masivamente al sistema electoral chileno, pero ustedes tienen esa libertad. Entonces ahora, a la primera de cambio, decirle, fíjense que mejor esa libertad no se la vamos a dar y se lo vamos a retirar,
tampoco me parece muy serio desde el punto de vista de principio un poco más fuerte. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el argumento del voto voluntario? Tú le entregas al mundo político la responsabilidad de atraer a la gente, ¿cierto? ¿Con qué? Con buenas propuestas, con coherencia, con cercanía con la gente, con motivación. Entonces esperemos, entreguémosle ese desafío. Veamos qué pasa en la presidencial, sigamos entregando a los políticos, a los partidos, el desafío de entusiasmar a la gente. Quizás no fuimos capaces de entenderlo en el tema municipal, pero todavía no creamos que esto es definitivo. Todavía yo creo que es posible, tengo esperanza, al menos juguémonos por completo, porque ya un cambio más yo tendría que ser definitivo, y pienso que como país tenemos el derecho, si dijimos que esta era la mejor opción, al menos a dar esa completa libertad, porque hay gente que agradece la libertad, le agradeció de tal manera que simplemente no fue a votar, y tampoco podemos ir a restringirlo. Pero mira, fíjate que lo que tú señalas lo han señalado varios. Sí. Y la verdad que el tema, y va la pregunta ahí, pero la respuesta después del primer corte, el tema está en que pareciera ser que no todo es culpa de los políticos el que la gente no vaya a votar. Hay un desinterés en muchas cosas. No solamente los políticos nos encantan, sino que pareciera ser además que la gente vota y se moviliza ante situaciones coyunturales, y pareciera ser que no es situación coyuntural. Una pausa y volvemos enseguida. Estamos de vuelta en la entrevista del lunes. Hoy día estamos con don Patricio Pinilla, les contaba que es el consejero regional, vamos a hablar ligerito de ese tema, abogado del Presidente del Trabajo, jefe de la unidad, para no quitarle los méritos, ¿no? Sí. Vicepresidente regional. Así es, de la Democracia Cristiana, y le consultábamos, ¿no es cierto?, respecto a el desencanto, si en realidad el desencanto hacia los políticos o es realmente un desencanto en general a todo, y al no haber situaciones de conflicto, la gente no se interesa más. ¿Tú crees que es que por los políticos o es lo otro o es todo? Mira, yo prefiero pensar, ¿cierto?, que el desencanto hacia el mundo político, porque el asumir como que ese desencanto es mayor, ¿cierto?, incluso con la sociedad, con la participación, con la vida ciudadana, como un todo, ya sería absolutamente frustrante en todo lo que creo, porque por último la parte política es una dimensión importante, pero no lo es todo. A veces una política cree que todo, no, yo tengo clarísimo que no es todo. Me da mucha esperanza cuando veo a los jóvenes que marchan, ¿cierto?, el 18 de agosto para el Padre Hurtado, o aquí en el 8 de diciembre en Los Ángeles a San Carlos de Burel, ¿cierto? Hay una marcha de los jóvenes que es muy buena, 3.000 jóvenes. También me da esperanza cuando los veo protestar por la educación, más allá de que algunos se extreman y hacen uso de la violencia, o por otras causas. Hoy día mismo estuve en Los Ángeles en la mañana en una escuela de teatro del grupo Perfil y Silueta, donde dije participar, por eso tuve la oportunidad de estar ahí. Además, habían 250, 300 jóvenes en el gimnasio del Liceo de Niñas, ahora en pleno verano, dedicado a eso. Entonces, eso me da esperanza. Yo digo, no, prefiero pensar honestamente que es un tema de nuestra conducta política. Pienso que si hay buenas causas, si hay buenas tareas, la gente se moviliza, y ahí es donde tenemos que estar, esa sintonía que hemos perdido, quienes estamos, me incluyo, dentro del establishment político, de esta estructura política que nosotros hemos creado. Justamente eso iba a ir, a cuál es la cuota de responsabilidad, porque la verdad que siempre se habla, ¿no es cierto?, de la política como responsable, los políticos como responsables de la percepción de la política que tienen los ciudadanos. Pero pocas veces uno escucha a los mismos decir, esta es mi cuota, ¿no es cierto?, a veces más significativa, menos significativa de crédito. Tengo una pregunta por lo siguiente. Mira, el otro día escuchaba unas declaraciones en la radio bastante fuertes en contra, ¿no es cierto?, de lo que ha sido la gestión de este gobierno en la región, ¿ya? Y la verdad que, y te lo quiero consultar, porque cuando uno piensa en eso, uno dice, bueno, pero la verdad que, claro, está bien que levante la voz para protestar por una cosa, ¿no es cierto?, pero lo hizo antes, cuando era en gobierno. Por otro lado, si hubiera sido distinto, al revés de lo que tú decías, porque estabas hablando de estos proyectos emblemáticos que tuvieran más fuerza, ¿no es cierto?, que no había. Si hubiera dicho, mira, lo que quieren es hacer, ¿no es cierto?, un proyecto emblemático que lo perpetúe en vez de satisfacer realmente la necesidad de la gente. Yo no veo esta cosa, esta consecuencia en los políticos de todos, ¿ya? Que si el adversario hace algo, lo critican. Si deja de hacerlo, lo critican. Si hace totalmente lo contrario,
también lo critican. Y esto, te digo, a mi juicio, y también te lo pregunto, va asociando a la política en términos que se sacan la mugre todos los días los políticos. Y cuando tú sacas la mugre con otros, ¿no es cierto?, a insultos, la gente obviamente se lleva una mala impresión de ambos, ¿no es cierto?, porque ambos han sacado lo peor del otro a la luz, ¿no es cierto?, y la gente se queda con eso. ¿Cuál es tu construcción? ¿Por qué de repente, te fijas, no se trata de mirar desde una perspectiva quizás más positiva y que ayude, ¿sí?, tanto cuando era en gobierno, cuando era en gobierno? Te lo pregunto a ti, sí, como se lo preguntaría a todos, porque te preguntaba a todos. No, está bien. Efectivamente hay mucho de autocrítica y yo creo que tenemos que empezar a mirar nuestras conductas personales. Yo tengo que reconocer, te decía que soy padre de 2 hijas. Mi hija mayor ya dio la PSU, estaba postulando a la universidad, pero ella no tiene casi nada de interés por el mundo político, a pesar de que me ha visto a mí, ¿cierto?, muy involucrado en estos temas desde hace mucho tiempo. Creo que nació ella viendo a su papá conversando, discutiendo frente al televisor solo a veces, ¿cierto?, con esta incomprensión que hablábamos al principio. ¿Y qué es aquello que nos hace que ella no le interese, ¿cierto? Puede ser justamente a veces las propias incoherencias, puede ser que tenga razón, ¿cierto?, porque uno enfatiza lo negativo. Lamentablemente el juego de la democracia hace que a veces tú tengas que poner el acento en aquello que no te parece porque quieres con ello promover el cambio. Y no hay mucho espacio para el debate, o sea, tiempos como estos también son limitados, como en todos lados. Entonces uno podría explayarse más, ¿por qué no se hizo antes? ¿Por qué no se hizo después? Una pregunta, pero ¿qué espacio para el cambio? Porque parece que hoy día la sociedad está tan estructurada que los espacios para cambio son pocos también, o sea, lo que se cambia de verdad a veces son más bien estilo que las cosas. Bueno, espacio para el cambio hay que ganárselo y hay que construirlo y cuesta mucho, y eso va de lo menor a lo mayor, como es en toda la vida. O sea, dentro de los partidos, espacio para el cambio cuesta muchísimo, ¿cierto?, dentro de estructuras familiares, dentro de estructuras regionales. Tú me decías a propósito del gobierno regional y nuestra actuación. Efectivamente, lo que pasa es que como consejeros regionales tenemos poquísimas atribuciones y nosotros somos un cuerpo colegiado de 22 consejeros que levantamos la mano respecto de proyectos que nos presenta el intendente, el actual, ¿cierto?, y en otra época el anterior, y uno tiene que decir sí o no, y a veces se generan propuestas, uno da alternativas, pero no es posible modificar el proyecto porque implica demorar 3 o 4 meses, 5 meses, 6 meses su ejecución. Entonces igual queda esa sensación de frustración, ¿ah? Eso explicando un poquito por qué uno se le ve siempre poniendo el acento en el rol que tiene que cumplir en este momento, que es establecer aquello que creemos que falta, y si eso redunda o no en el descrédito de la política. Sí, no hemos podido y no hemos sido capaces como mundo político de hacer entender cuáles son las razones de fondo que existen en cada una de las decisiones que uno toma, porque las existe. Yo sé que cada vez que un parlamentario levanta la mano hay una razón de fondo. Cuando tú conversas con los parlamentarios, en general son tipos instruidos, de buena fe, de uno u otro lado, pero uno sabe el resultado final de todo un proceso. Tampoco se toma la molestia, la ciudadanía, ni solo hemos tenido la capacidad de explicarle cuál ha sido el andar previo en todo eso. Y ahí hay un poco de desinformación. Empieza en el tema educacional. Mario Morales, un consejero regional que es profesor, siempre nos recuerda de que es muy importante hacer política y pedagogía al mismo tiempo, y las dos cosas no solo se pueden complementar, sino que son absolutamente necesarias, y eso es lo que nos ha faltado. O sea, no tenemos cómo. Yo a veces a mi propia hija, eso termino con esto, a mi propia hija a veces no tengo mucha claridad de cómo expresarle realmente cuál es el rol del consejero regional y hacerle notar la diferencia de qué sería una región sin consejeros regionales o a una región que los tenga. A veces es muy difícil de explicar o de entender, son cosas que parecen tan abstractas, y hoy día, más cuando hoy día la gente busca soluciones mucho más concretas, y nosotros a veces usamos incluso el lenguaje ininteligible, como puedo haber hecho yo en estos minutos. Oye, ¿tú vas a ir a la elección de consejero? Bueno, estamos justamente a la espera. Supongamos que el partido dice que sí, tú vas a ir, te gustaría ir, quisieras ir. Claro, hay dos posibilidades, que sea elección de concejales o elección directa por la comunidad. Todavía no está claro cuál va a ser, pero en principio sí tendría interés en participar en cualquiera de las dos instancias y posibilidades. ¿Cuál te gusta más? De verdad, porque yo sé que siempre suena bonito decir, yo creo que el pueblo lo canija, pero la verdad. Sí,
¿Cuál crees que es mejor? No son alternativas, ¿cuál es mejor? Claro, así que yo creo que la elección directa sin duda que es mejor, pero de consejeros regionales con atribuciones reales, empoderados, con iniciativa, de tal manera que uno pueda efectivamente después responder frente a la comunidad de lo que hizo y de lo que no hizo. Si va a ser en las condiciones actuales, si los cambios son cosméticos, honestamente, yo siento que deberían quedar las cosas tal como están. Mira, yo te pregunto, porque a mí lo que me preocupa, la verdad, es que en este juego de la democracia, del cual soy partidario, participo, te fijas, por favor, que no vean que tengo una suástica, ¿no? Pero la verdad es que no siempre llegan los más capaces, por lo menos pareciera ser que en esta elección hecha a través de los concejales hay un poquito más de preocupación de quién va a ser, un poquito más de preocupación. Pero cuando son elecciones, ¿no es cierto?, populares, legítimas, por cierto, se ve quién tiene más posibilidades, independientemente de sus calidades profesionales, morales, de todo tipo. Dicen, no, esta persona tiene 2.000 votos, 3.000, 4.000 asegurados, vamos con él. Y no importa si es un sátrapa, digamos. Efectivamente se da esa temática y es uno de los argumentos que se utilizan para a veces cuestionar el tema de la democracia. Pero yo confío en que la gente toma bien sus decisiones y más me preocupa honestamente, y lo bueno, esto es una reacción indirecta, así también, no te olvides que los concejales han sido electos por votación popular, sino no es que alguien a dedo diga este otro. Pero mira, el otro día, yo soy consejero ya 8 años, ¿cierto? Y hace 2 semanas atrás se dio un proyecto bastante interesante del sector de agua potable rural de Pata de Gallina. Había los dirigentes, fueron como 20 dirigentes antiguos de la ciudad, ¿cierto? Y conversando con ellos, yo me acerqué y la primera pregunta que me hicieron fue ¿quién era usted? Y yo soy consejero regional hace 8 años, ¿cierto? Es verdad, uno tampoco ha tenido un rol tan activo, pero sí hemos estado presentes en algunos temas. Ellos no tenían idea de quién eran, y tengo que decirlo, ¿cierto? Esto atenta absolutamente contra el ego de uno, bueno, y es bueno uno reflexionarlo. No sabía quién era, ni siquiera si era el consejero regional de Arauco, Ñuble o Biobío, dirigente no joven, con cierta historia me pareció. Entonces, la elección directa da la legitimidad, da la posibilidad también de que la gente se entere que es esta institución y pueda enjuiciarlo. Si mi temor es, realmente mi temor es que hoy día, frente a las facultades que tiene el intendente, la estructura que hemos construido y que manejó ahora los 20 años de concertación y todo lo que tiene es el tema transversal, si no es que se le eche culpa a Piñera en este punto, hoy día realmente la gente no sabe qué es y nuestras atribuciones se limitan a decir sí o no a proyectos que presentan el Ejecutivo, en sentido amplio. Y para elegirlo directamente y para seguir haciendo lo mismo, yo creo que no se justificaría todo lo que implicaría una elección. Tú trabajas en la elección del trabajo. Una pregunta, yo sé que no tiene relación con lo que te hacen, el tema esto que ha sido bastante comentado, que son las no renovaciones del contrato, para ser bastante más claro, no decir despido. Yo te hago la siguiente pregunta, porque se lo comentaba la vez pasada al alcalde, a Esteban Krause. Y él decía, mire, yo voy a quedarme con la gente que es capaz, ¿sí? Y con aquella gente que trabajó para el municipio y no para el alcalde. Pero yo le decía a ver también que la posición del empleado municipal que está a contrata o está, ¿no es cierto?, a honorarios, es tan frágil que a veces tiene que hacer cosas que no quiere hacer, se ve obligado, ¿no es cierto? Entonces puede ser un estupendo funcionario municipal a contrato honorario, pero llegado el 20 de octubre, no sé, todo el 30, cuando son elecciones, llega alguien y dice, mire, ¿sabe que usted si no sale a marchar conmigo y tiene una banderita, ¿no es cierto?, usted no tiene renovación de contrato? ¿Qué hace ese pobre cristiano que tiene una banderita de contrato? Entonces, de repente, yo diría que hay que tener más consideraciones. Ahora, ¿por qué no crees tú que no se ha legislado respecto a darle una cierta... Por una parte, mira, yo soy partidario, y te lo pregunto también, de darle estabilidad en el cargo, en los puestos a la gente de trabajo. Pero también es cierto tener las válvulas de salida para que los malos se vayan, porque aquí a veces lo que se trata de ganar y poner sobre la mesa es que queden todos, que no se vaya nadie. Y yo creo que en rigor lo que corresponde es asegurarle el trabajo a los buenos trabajadores y los malos que se vayan. ¿Por qué tú crees que no ha ocurrido esto? Y no ha ocurrido en ningún gobierno, no solamente en este. Sí. En cierta medida el poder público, particularmente el Ejecutivo en sus diversas expresiones, cuesta que se autorregule, ¿no? Cuando uno tiene el poder lo más difícil es poder ponerse a sí mismo límite.
Y esto es el Estado poniéndose a sí mismo límite. El Estado le ha convenido, le ha sido funcional tener cierta libertad con el tema de los funcionarios. Y lo vemos en el sector público, en el sector privado. Tú también has sido dirigente del sector público. Por eso, ¿tú te has peleado entonces? Pues, se ha peleado, pero absolutamente. Se peleó fuertemente durante los gobiernos de la concertación y no hubo voluntad de ningún sector, ni de gobierno, que parece sorprendía. De oposición se podía entender más, porque se iba a pensar que podía estar para apenar a los que estaban ahí, de dar estabilidad al mundo laboral. O sea, si diría de cada 10 funcionarios públicos, que hay que una persona va a un servicio público, mire, de cada 10 funcionarios que usted ve, 3 son de planta, 4 contrata y hay 3 honorarios. O sea, solamente hay 3 que están con la tranquilidad de que mientras no cometan un error grave o gravísimo, van a seguir desarrollando esto, que sea evaluado en función del objetivo, ¿cierto?, de las metas. Y busquemos, y ya tenemos que ser capaces de hacerlo, porque siempre me han dicho que no es posible, pero digo yo, ¿cómo no vamos a ser capaces de hoy día, en el siglo XXI, de tener sistemas de evaluación en donde el sector privado nos ha dado clases, y los tiene, objetivos que permitan evaluar quién ha hecho bien el trabajo que se le ha encomendado y quién no? Lo mismo debe ser en el tema municipal. O sea, Jorge, realmente, más allá de lo que ocurrió en Los Ángeles, este cambio, por supuesto que uno conoce gente y le duele el hecho de que echen 10, 15 o 20 personas, porque antes fueron, y el día de mañana van a ser otros para el otro lado. Entonces, ¿cuándo vamos a parar esto? Y lo peor son gente que, como te decía yo, gente que la verdad que lo único que quiere es trabajar. Y se ven condenados, obligados a hacer de cera. Aprovecho de mandarle un saludo a toda la gente del municipio de Los Ángeles con los cuales trabajé, gente realmente buena, siempre en todas partes hay gente buena que se lo tuya, pero en general yo diría que la gente es bastante buena. Pero en ese plano, hasta donde yo tengo entendido, no ha habido tampoco una racia ni una persecución absoluta, como puntual. Lo vamos a ver luego, ya, es un tema que está por verse. Yo me tampoco planteaba eso, pero está por verse, es un tema que está pendiente, una asignatura pendiente. Tus últimas palabras para despedirte. Mira, simplemente... No soy candidato todavía. No, yo quiero agradecer, como te decía al principio, este espacio. Pudimos conversar de algunos temas que usualmente no se manejan. Te digo que me sorprendiste con algunas preguntas, porque más allá de tener, ¿cierto?, de haber visto algunos programas parcialmente de esta entrevista, apuntaban a otros aspectos más de fondo, que no son fáciles de explicar en 3 minutos, y tú tienes la agilidad propia de todo entrevistador. Pero quiero simplemente expresar un llamado de confianza a la gente, a la participación. Yo creo profundamente en la participación, en cualquier instancia. Yo opté en mi vida por el tema político. Está bien, asumo lo bueno y lo malo de aquello, pero si otros jóvenes participan en otra área o adultos, también son tan valiosos. Y lo peor que nos puede pasar es que todos nos quedemos en la casa y dejemos que las cosas pasen, ocurran, a pesar o sin que nosotros en muchas ocasiones podamos, ni siquiera tengamos las ganas de intervenir. Yo creo que hoy día el llamado a participar, a exigir, a pelear en los partidos, dentro de la iglesia, en los municipios, en las asociaciones, en las empresas, es el llamado que todos tenemos como ciudadanos cada día levantar como fuerza. Llamado a ser dueños de nuestros propios destinos. Así es. Bueno, hemos llegado al final de esta conversación. Espero que lo hayan encontrado interesante. Y nos encontraremos el próximo lunes, en la entrevista del lunes, con otro invitado tan interesante como ha sido Patricio. Y gracias, Patricio, por venir. Siempre has estado dispuesto para el canal. Y nos vemos el próximo lunes. Buenas noches. Después ya empieza con la garganta. Buenas noches, estamos en la entrevista del lunes. Y siempre con una personalidad, un personaje interesante como lo que ya hemos tenido. Hoy día estamos con don Patricio Pinilla, el vicepresidente de la Unidad Cristiana, consejero regional, también abogado de la Inspección del Trabajo, jefe de la Unidad Jurídica de Inspección del Trabajo, si no me equivoco. Buenas noches, Patricio. Buenas noches, don Jorge. Bueno, como es costumbre en estas entrevistas, vamos a ir siempre de lo general a lo particular. De lo general, cuéntanos algo de tu vida. Casado, dónde estudiaste, eres angelino. Cuéntanos algo de tu vida. Sí, bueno, primero que nada agradecer la invitación, una vez más en este canal que acoge a quienes de alguna u otra manera trabajamos en el ámbito social, político, gremial dentro de la ciudad de Los Ángeles, y eso ya es una situación que se
debe valorarse por dar esa anhelada identidad, construir de manera muy fehaciente, muy fuerte. Efectivamente, yo soy angelino, mis padres son angelinos, estudié en la escuela Magdalada, de 9 a 28 se dice ahora, escuela 6 en aquella época, después en el Liceo de Hombres, y ya en la universidad estudié leyes en la Universidad de Concepción. La expresión de esa incomodidad. Bueno, desde el punto de vista interno, yo sé lo que me está ocurriendo. Desde el punto de vista externo, generalmente se traduce, por supuesto, en algún tipo de malestar y molestia que bien lo conoce la gente que está más cerca de mí. ¿Cuál sería tu mayor virtud? Yo creo que el gusto por las cosas sencillas de la vida. Creo que de tratar de simplificar las cosas lo más que se pueda, a pesar de su propia complejidad. Tanto en el desarrollo de la vida familiar o personal, ¿cierto? Me permite gozar con mucha fuerza una conversación, un almuerzo. En el ámbito político, social que me desempeño, también te permite, ver las cosas a excepción y de esa manera, pude desarrollarme en el ámbito profesional. Mi familia, casado, 2 hijas. ¿Tu señora de acá de Los Ángeles? También Angelina, sí, Eugenia. Y Javiera también mi hija mayor y Constanza mi hija menor. Así que no puedo dejar de saludarla en este momento, ¿cierto? Porque si no... ¿También duele? Claro, están mirando con toda seguridad, así que por supuesto que tengo que saludarla como corresponde. Patricio, ¿cuál es tu peor defecto y tu mayor virtud? Mira, yo creo que mi peor defecto podría ser cierta... a veces cierta comodidad, diría yo. Quizá el gusto por la tranquilidad, por la pausa, el gusto de eso, por la lectura, ¿cierto? Por tener... Pero ¿por qué eso puede ser un defecto? No, es que yo lo veo como defecto porque a veces uno tiene que estar más disponible a enfrentar determinados cambios. Cuando se siente incomprendido, entonces. Puede ser una mirada. Pero que defecto no tiene nada. No, yo entiendo que a veces uno como demasiado estructurado puede ser. Entonces me gusta como planificar, ¿cierto? Y hacer las cosas tal como se han planificado. Entonces, cuando hay algún cambio brusco, cuando hay alguna situación inesperada, no reacciona de la mejor forma. Y eso... O sea, tu genio podría ser en el fondo... Mira, no es genio, sino que hay una cierta frustración de no poder desarrollar aquello que estaba planificado. Una cierta estructura que te genera dificultades, pero no personal, la expresión de eso lo que sería...